requiere de los demás. El deseo común es recibir un trato sin violencia y reclamar ayuda para mejorar la propia vida. Esto es válido aún entre los más grandes violentos y explotadores que piden la colaboración de otros para sus intereses injustos. El trato requerido es independiente al trato que uno está dispuesto a dar a los demás. Después está el trato que uno está dispuesto a dar a los demás, que dice: se suele tratar a los otros utilitariamente como se hace con los objetos, con las plantas, con los animales. No hablamos del trato exagerado y cruel, porque después de todo no se destruye a los objetos que se deben utilizar. En todo caso, se cuida de ellos siempre que rindan alguna utilidad hoy o mañana. Sin embargo, hay algunos otros que son llamados los seres queridos, en los que su sufrimiento y su alegría nos produce fuertes conmociones. En ellos se reconoce algo de uno, se los tiende a tratar de un modo como se quisiera ser tratado. Hay pues una diferencia entre los seres queridos y aquellos otros con los que uno no se identifica. Lo que decías de los vecinos. Al ver en algún ámbito o en alguna relación en particular esa división interna que vivo, puedo proponerme descubrir salidas a las situaciones de incoherencia. Y el último ejercicio, que no lo hemos hecho, es qué tipo de actos nos debilitan. Y acá dice las compulsiones, la incomunicación, el resentimiento, el no hacer lo que me propongo. Pero sería lindo hacer el ejercicio, ¿no? Si quieren. Cada uno no, ahora no. Bueno, pero se lo pueden llevar escrito, claro, y lo pueden hacer después. Prácticas y explicaciones teóricas sencillas, pero del mismo se deriva de una compleja filosofía que estudia la vida humana con referencia a su sentido y sus posibilidades. Listo, ¿no? ¿O sigo con el ejemplo? Sí, vamos a filmar. Sí, no se puede. ¿Alguien se siente molesto si lo filma? No pasa nada. ¿No? Bueno. Bueno, no. La lectura, la gimnasia psicofísica y autoconocimiento. En la actualidad se ha conseguido una simplificación considerable de este sistema, gracias a prácticas y explicaciones teóricas sencillas, pero del mismo se deriva de una compleja filosofía que estudia la vida humana con referencia a su sentido y sus posibilidades. Bueno, es un poco lo que veníamos conversando, ¿no? Que estuvimos charlando sobre esto de las posibilidades que tiene el ser humano. Algunos pensamos de una manera, otros pensamos de otra. ¿Puedo preguntar algo sobre lo que dijo? Sí, claro. De la gimnasia, ¿de qué se trata? Gimnasia psicofísica es un trabajo que te permite ver cómo te funcionan los diferentes centros. Ajá, los centros. ¿Cuáles son esos centros? Sí, ya ¿Los conocés? Sí. Bueno, que es el mental, el emotivo, sí, el motriz, emocional, sí. el motriz y el vegetativo. Sobre el vegetativo solo trabajamos en la respiración, porque no podemos manejar, bueno, hay yogis y gente que lo hace, pero no es nuestro caso, no tenemos la preparación, yo no lo podría transmitir porque no lo conozco. El tema de la circulación, el entecer el corazón, bueno, hacer otras cosas que nosotros, en este caso yo no lo puedo hacer. No puedo hablar de lo que no he experimentado. Pero sí, el tema... En cuanto a la circulación, no, hablo del centro vegetativo. El centro vegetativo, que ya lo vamos a estudiar, lo vamos a ver por lo menos un poquito, es el centro que tiene que ver con la kinestesia y la senestesia. La kinestesia es la que tiene que ver con el movimiento, claro, sí. Y las posiciones, me siento, me acuesto, todo eso. Y la senestesia tiene que ver con la temperatura corporal, tiene que ver con la circulación de la sangre, tiene que ver, bueno, con todo lo que está dentro de uno que funciona y hace que esto vaya por el mundo. Yo le llamo la cosa. Que entiendo mucho porque soy rehabilitadora. Así que rehabilitadora motriz y respiratoria, entonces trabajo mucho tiempo de eso. Bueno. Te comprendo mucho lo que me estás hablando. Bueno, entonces de esas funciones. Entonces cuando hablamos de psicofísica hablamos de lo que tiene que ver con cómo, digamos, vemos el mundo a través de
nuestra forma de relaciones mentales, De creencias. mentales, de lo que tiene que ver con la emoción, a través de nuestra emotividad, de nuestro hacer en el mundo, que tiene que ver con la motricidad, y bueno, y de cómo venimos armados, que bueno, algunos Sí. tenemos problemas de tiroides, otros no sé qué, De todo. claro, cada uno tiene Sí, su su- particularidad, uno es bajito, el otro gordito, el otro es más alto y viene genéticamente armado de una forma, ¿no? Claro. Esa es la vegetativa. Perfecto. Más o menos. Sí, está Más bien. o menos Muy así. bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la explicación. Bueno, eso psicofísica, eso lo vamos a ver. Acá algunas tenemos experiencia en esos trabajos, otros no. Y bueno, ¿y qué más era entonces? Sí, claro. Psicofísica y algo más. Autoconocimiento, autoconocimiento, Relajación. Relajación. Bueno. Relajación, gimnasia psicofísica y autoconocimiento. Bueno, la parte de autoconocimiento tiene que ver con esto de profundizar en el tema de las creencias y las valoraciones que cada uno trae. Nosotros vivimos en Latinoamérica, o nos hemos formado por lo menos en Latinoamérica, pero si estuviéramos en China tendríamos otras creencias, Por otras supuesto. valoraciones. Sí. Bueno, claro, o en África. Por ejemplo, yo tengo experiencia en haber estado en África y todo es comunitario. O sea, la concepción de individualismo es muy nueva en muchos países africanos. Ellos se mueven en comunidades porque son tribales. Esa es, Claro. digamos, su formación desde muy chiquititos. Pero aquí lo podemos ver, digamos, en comunidades indígenas que Claro. también son comunitarias, o en las comunidades afro, que todavía se comportan como sus ancestralidades son Colombia, por ejemplo, tiene un 35% de comunidades negras, muchas de ellas tienen en el código social, digámoslo, esa herencia, ¿no? Ahí, por ejemplo, no yendo muy lejos, el ritmo, o sea, donde vea a un afro, véalo mover y él camina bailando, o sea, y así se mueven y son así, o sea, están todo en un swing. Que a nosotros nos falta un poco. La sociedad, en este caso alemana, toda la campaña se hacía con apoyo a la niñez, y la figura que tenía el niñito era un niñito con moquitos, con gorrito, que estaba muy empolvado, ¿cierto? Que iba a pie por el campo, boliviano, peruano, ecuatoriano, o aquí al norte, también, aquí de Jujuy, de qué sé yo, o en Colombia al sur, en su gorrito, todo. con su gorrito, ¿cierto? Y sus manitos bien comiéndose alguna papa, ¿cierto? Y esa era la campaña. Yo casi me muero de la bronca. Claro, Porque ese no es la pobreza para los pueblos andinos, no lo es, y no tiene por qué hacer de eso que entonces es pobre y no se tiene nada. ¿Y qué le faltaba? Estaba comiendo, se veía un lago divino, ¿sí? Atrás de él, unos cultivos hermosos, pero él estaba empolvado y todo eso. El asunto entonces, ahí está la valoración. Si yo estoy empolvado, entonces soy mugre, soy pobre, ¿cierto? No tengo nada, estoy abandonado. Eso era la idea que tenía claro. Yo le dije, no, el niño no es abandonado. O sea, menos en un paisaje de esto, si queda ahí abandonado en un país, eso no es abandono. un paisaje hermoso. Sí, entonces, pero esos eran los valores que se tienen, ¿no? En Alemania uno no va a ver nunca un niño así, además no tiene dónde quedar. Es lo social, es a partir de los colegios. Y bueno, tenemos de poder, y donde me mandaron, y qué sé yo, y uno con todo eso algo hace. Entonces hermanos gemelos, idénticos, tienen la misma mamá, el mismo papá, van al mismo colegio, capaz que al mismo grado, Son plenamente distintos. y son absolutamente, ¿qué pasó ahí? Que son distintos, ¿no? Bueno, cada Y uno... aunque no sean gemelos, aunque sean hermanos, hicieron lo mismo y no, son Bueno, plenamente yo distintos. digo gemelos para llevarlo al Sí, pero máximo, sí, al máximo, al sí. extremo, ¿no? Dice, ¿qué pasa ahí? Y cada uno configura la realidad, el mundo, de forma diferente. De forma diferente. Y ahí está todo el secreto. Tienen las mismas creencias, las mismas valoraciones, pero las experiencias las asimilan distinto y dan distintas respuestas al mundo. Sí, Entonces, claramente. vamos a hacer un trabajito. Si les parece, me pasas Vamos a hacer sufrimos
pero reconocemos que padecemos tensión, temor, ansiedad, desencuentro con los demás y falta de sentido en la vida. Las dificultades enunciadas pueden ser comprendidas en la palabra sufrimiento. El objetivo que planteamos es la superación del sufrimiento. Superar el sufrimiento equivale a lograr una creciente satisfacción con uno mismo. En principio, para empezar a hablar. ¿No? Entonces, bueno, ese es un tema. Y acá encontré unos errores, porque los tipié yo, entonces no. Así que después se los paso corregidos. Bueno, vamos a ver las 3 vías del sufrimiento, pero antes les voy a preguntar lo siguiente. Pero frente a eso que acaba de leer, por ejemplo, Sí, ¿cómo yo no? por lo menos siento que, en otras palabras, obviamente es un trabajo pues, que sale, que ya otros lo han mirado, sistematizado, pues lo que han vivido y lo que otros han vivido, con palabras menos o más, pues como que recoge todo lo que hemos dicho, ¿no? Sí, claro, sí. ¿Cierto? Que es Temor. ¿cierto? El que no esté alguien, las soledades esas que son, la soledad es rica y es buena, pero cuando yo la decido, no cuando me impone algo a alguien, ¿cierto? Pero si llego a sufrir con esa soledad, ahí hay un sufrimiento. Entonces me parece muy, que recoge, ¿no? Palabras menos, palabras más, que recoge. En ese desencuentro con el otro, por ejemplo, ¿cierto? Y puede ser desencuentro afectivo, desencuentro filial también, ¿cierto? El que no está por aquí oye razón. Entonces me parece eso, que es como alimentar uno, lo otro se complementa, ¿no? Me parece bien, como eso. Y lo otro es que parte de asumirlo es empezar a entenderse uno dentro de ese sufrimiento. Igual ahora vamos a ir, hoy vamos a trabajar sobre toda la tarde sobre esto, hasta que se vaya. O sea que lo vamos a ir porque saqué de algunos materiales, algunos trabajos que hemos hecho anteriormente, que específicamente de esto, aunque en el libro no los van a encontrar. O sea, por eso se los voy a mandar, porque no están en el libro. Pero es verdad, lo que ella dice, que un poco lo que dice acá, lo que doy como síntesis, resume lo que nos pasa a todos. Y es cierto que está esto que se llama dolor físico y el sufrimiento que es de tipo mental, pero que uno trae al otro. O sea, el sufrimiento mental puede traer enfermedades, dolor físico, claro, sí. Y también la enfermedad te puede traer sufrimiento mental. Claro, las dos cosas. Como que están relacionados unos con el otro. Pero bueno, digo para traer un poco también lo que decía Elizabeth, que es cierto que en esta síntesis que acabo de leer, que la puedo volver a leer, que dice: muchas veces pensamos que no sufrimos, pero reconocemos que padecemos tensiones, temor, ansiedad, desencuentro con los demás y falta de sentido en la vida, en la propia existencia. No sabemos para qué vivimos. Eso cuando uno se topa con esa pregunta, es fuerte. Es fuerte, es muy fuerte. Es muy complicada, sí. Yo lo he pensado. Bueno, es que yo creo que cualquier ser humano se lo ha planteado ese tema. Claro, creo que todos acá nos hemos planteado eso. Es complicado como saber, bueno, pero ¿para dónde voy? ¿Cuál camino? ¿Para qué vivo? ¿Para qué nací? Sí, ¿para qué nací? ¿Para qué vivo? Trabajar tanto, digo yo. Sí. Es muy complicado. Bueno, entonces, un poco lo que vos decías está acá, mirá. Decía: se sufre por haber fracasado, por haber perdido oportunidades, objetos, personas queridas. Se sufre por la falta de reconocimiento familiar y social. Se sufre por la dificultad de lograr aquello que no lograr aquello que se desea para uno mismo y para los demás. Acá hay otro error. La muerte, porque acá no salió, pero el temor a la muerte es que nadie habla de eso. Todo el mundo dice que nadie tiene miedo de la muerte hasta que te enfrentás con el tema y te da un chucho que... Yo lo admito, yo le tengo miedo a la muerte. O sea, que yo pienso en este momento, no sé porque no estoy al lado de la muerte, pero le tengo más miedo a la vejez que a la muerte.
Claro. Ujú. No sé por qué. Porque, por las cosas que he visto, ¿viste? Claro. Debe ser eso. Por las experiencias que he visto en los abuelos, en qué condiciones están, ¿viste? Sí, la en salud los geriátricos, en claro. esos lugares. Y los veo tan mal que yo digo, qué feo llegar a la vejez. Claro. Es preferible morirse, digo, a veces digo yo. Como que hizo esa persona para merecer tanto. Como que hizo esa persona Para merecer tanto, algo tan feo. Es complicado. Bueno, y acá va la pregunta. ¿Cuáles son las sensaciones negativas que me producen sufrimiento? Fatiga, el aumento de la concentración y facilitan el rendimiento en las actividades cotidianas. ¿Lo leo otra vez? Sí, sí. Está muy interesante. Las prácticas de relajación llevan a la disminución de las tensiones musculares, externas, internas y mentales. Como consecuencia de esto, permiten el alivio de la fatiga, el aumento de la concentración y facilitan el rendimiento en las actividades cotidianas. Recomendaciones. 1. Tomar, ¿sigo leyendo? Sí, sí, sí. Tomar en lo posible media hora cada fin de semana y en ese lapso practicar varias veces una sola lección. Ese es en realidad el mejor de los sistemas. Hasta ahí porque después de la lección es otras. Está bien, sigue. Está. No, pero ella me Sí, hasta ahí porque ya Bueno. Hasta ahí es, Bueno. Pero está bueno eso de ella la sabe, relajación. vos sabes muy bien entonces. Ahora sí, empezar a... Bueno, Después pasame, Moni, y lo hacemos un poquito. bueno, 3 temas acerca de lo humano. Ampliación del horizonte temporal, pasado, presente y futuro. En el trabajo anterior hemos intercambiado sobre los 3 tiempos en los que se mueve la conciencia humana, pasado, presente y futuro, desde el punto de vista del sufrimiento. Desde nuestra experiencia personal y cotidiana, lo que estamos mencionando sobre la percepción, imaginación y memoria es obvio. Pero ¿alguna vez nos han planteado el tema de la ampliación del horizonte temporal? Esa es una pregunta. ¿Nos hemos planteado alguna vez el tema del horizonte temporal? El horizonte temporal es que la conciencia humana, no tenemos experiencia del perro y de los otros bichos, pero parece que no, porque si ellos como tienen una digamos, memoria más cortita, porque no transforman el mundo o el hábitat donde viven. Si tuvieran una memoria un poco más prolongada o una memoria histórica, pues nosotros como seres humanos somos históricos porque tenemos una historia como especie y social porque vivimos en grupos dentro de una sociedad. Y esa memoria la tenemos en libros, la tenemos contada, es una memoria existente, la podemos ubicar. Bueno, según quien la cuente puede ser de una forma u otra esa memoria. Pero bueno, entonces, el ser humano tiene la capacidad de moverse entre tiempos mentales. Y nosotros todos los días lo experimentamos. No hay manera de no experimentar esto. Pero nadie se detiene a pensar, pero yo proyecto a futuro cosas, que era lo que vos decías, Claro. Gabriel. Yo proyecto, puedo anotarme cosas que quiero hacer en el día de hoy, en el día de mañana, dentro de una semana, 1 año, 2 años. Yo proyecto cosas, futurizo cosas. No nos damos cuenta, lo hacemos, pero no lo tenemos en consideración. Y además tenemos memoria. Hoy, cuando íbamos conversando, hay cosas, alguien dijo, hay situaciones por donde uno no quiere volver a pasar. ¿Por qué no quiero volver a pasar? Porque tengo memoria. Y por ahí 2 veces no me agarrás. ¿No? Y el momento actual, que es la percepción. La percepción que tiene que ver con los sentidos internos y externos, que lo hablamos la otra vez. ¿Se recuerdan? Los sentidos externos que están relacionados con los 5, olfato, visión, auditivo,
tacto, el gusto. Y después los dos internos que también lo conversamos, que tiene que ver con la postura, que es la kinestesia, o estoy parado, estoy sentado, estoy acostado, si me tiro así me relajo. Claro, esa es la kinestesia. Y la senestesia, que también lo conversamos, que lo vamos a profundizar un poco más cuando entremos en psicología 2, 1, 2 y 3, que vamos a ver un poco esos temas. También la senestesia, que está relacionada con la temperatura corporal, que está relacionado con el ritmo cardíaco, la respiración, y cosas que no podemos controlar ni nada, solamente podemos manejar la respiración. También lo hablamos la otra vez, que los yogis a veces pueden controlar el ritmo cardíaco y demás, pero no nosotros. Bien, entonces, esta conciencia humana se mueve en 3 tiempos mentales, todo el tiempo, lo experimentamos todo el tiempo, pero nunca profundizamos en esto. ¿Es así? Sí. ¿Seguimos? Sí. Bueno. Sigo. Ejemplos. Futurización. Julio Verne, escritor de ciencia ficción en 20.000 leguas submarinas, entre otras. Adaptaciones inmediatas, por ejemplo, desde los cultivos y crianza de ganado y posterior búsqueda de conservación de estos alimentos hasta las prótesis que utilizamos en el propio cuerpo o fuera de él. Por ejemplo, los lentes. Claro. Es una prótesis externa. Adaptaciones a largo plazo, estudio y desarrollo técnico y científico a favor de la salud. Esta respuesta diferida del ser humano frente a los estímulos inmediatos, este sentido y dirección en su obrar respecto de un futuro calculado o imaginado, nos representa una característica nueva frente al sistema de ideación, de comportamiento y de vida de los exponentes animales. La ampliación del horizonte temporal de la conciencia humana permite a estos retardos frente a los estímulos y ubicación de estos en un espacio mental complejo, habilitante para el emplazamiento de deliberaciones, comparaciones y resultantes fuera del campo perceptual inmediato. Y resulta que a este que le falta un brazo, un tipo hace una máquina en esas impresoras de plástico que hay ahora, con dedito y con todo, las de 3D, 3D. ¿viste? En su casa, y te manda el brazo para que vos decís, qué loco eso. Te manda el brazo por internet. Por internet. Te manda el modelo y vos te lo haces en tu casa. Claro, lo imprimís en tu casa. Lo imprimís en tu casa. Digo, ¿cómo hace esta conciencia humana, que es social e histórica, porque va acumulando conocimiento y lo que no le sirve lo cambia, lo deja atrás, por otras cosas que le van siendo útiles? ¿Cómo es esta conciencia histórica y humana que transforma el mundo hacia donde se le da la gana? Lo hacemos nosotros. Por eso hoy vos preguntabas algo muy interesante y él te respondió. Podés anotar en un papelito lo que vas a hacer de acá a una semana, de acá a 1 año, 2 años, 1000 años, y algo de eso va a salir, no todo, claro. pero algo va a salir. Ahora, si te lleva el viento, ya se parece más a lo natural que al ser humano intencional. Estamos hablando de tiempos mentales que nos permiten futurizar y recordar para no repetir, y la sensación actual. Esas 3 cosas son una ayuda increíble para nosotros. Y no solo eso, sino que además tenemos una cosa que después lo vamos a leer, que tiene que ver con la intención. Ahora, después lo leemos. Y él decía ahora al principio, cuando decía no profundizamos en ese pasado, en el presente y en la relación, ¿no?, de ese pasado, presente y futuro. Y como no profundizamos, no tomamos conciencia, y resulta que sin querer o queriendo muy allá, ¿cierto?, seguimos repitiendo lo mismo, porque al final es lo único que conocemos, repetir eso mismo. Entonces, como que al viento o las circunstancias, o vos decís el destino, o ponemos nuestro, lo digo desde mi experiencia, pongo mi vivencia en manos de
no sé, del destino, de qué sé yo, de Dios, de Dios mismo, qué sé yo, y entonces voy dejando que eso me lleve. Y cuando yo hago conciencia, profundizo en eso, o apunto, ¿cierto? Y me digo, me adueño de mi propia vida, y me vuelvo además responsable, porque Dios carga con todo, ¿no? O sea, o mi madre, dependiendo, ¿no? Sí. O el otro, ¿cierto? La pareja, o los hijos, cuando también crecen, o los padres con los hijos, o sea, pongo en los otros lo que yo tengo que asumir. Ahora, vivimos en sociedad y claro, es necesario como colaborarnos, estar, apoyarnos, qué sé yo, pero cuando dejamos sin conciencia que solamente pase, porque detallitos como eso, yo apunto y esto es lo que yo quiero hacer, puede ser que no salga todo, pero esa intención me pone a caminar y a adueñarme de lo que yo soy, ¿cierto? Y en una dirección. Y a la final, claro, y a la final eso ayuda a que yo salte de ese lugar en lo que estoy repitiendo, ¿no? O sea, en ser consciente. Claro, ser consciente, claro. Estar presente. Claro, por ejemplo, un ejemplo que no nos vamos muy lejos, nosotros las mujeres, y vos también lo has vivido entre mujeres y Isabel, el círculo de la violencia, ¿cierto? Las mujeres que de pequeña o de cierto momento sufren la violencia a cualquier nivel, lo que sea, imagínense cualquiera, el golpe, el maltrato psicológico, lo que sea, el tipo de violencia, y lo viven siempre así, terminan en un momento pensando que esa es su vida y no se naturaliza. Lo naturaliza de una manera, es más, por fuera de ese círculo se siente indefensa, porque es así. Es más, yo pienso que a mí me quiere porque el otro me pega. Es que el otro me pone celos, el otro es que, no, es que me quiere. Y así lo decimos o lo dicen las mujeres, ¿no? Lo decimos porque, pues, soy mujer, ¿no? O sea, me solidarizo en ese decir, ¿no? ¿Cierto? Aunque no lo digas. Claro, y aunque no lo viva de esa manera, ¿cierto? Pero entonces terminamos aceptando eso. Sin a veces sin ser muy consciente. Claro, por eso, sin ser muy consciente, resulta que yo digo que Dios me tiene el destino, o mi marido me tiene ese destino, o mi hijo, qué sé yo, mi mamá, y resulta que yo no he hecho conciencia de que yo además le permito que lo haga así. Cuando yo me muevo, ¿cierto? Y me muevo es no un día para otro, seguramente que no, ¿no? Armar ese puntito que vos decís cuesta un montón, porque como decía ella ahora, es que no me sale, la tengo todo aquí, pero ¿cómo lo voy a escribir? Así no, son cosas tan sencillas que nos complicamos cuando vamos a hablarlas o a decirlas. A ejecutarlas. Sí, eso. Entonces, eso como eso, va a ser profundizar en eso que podemos hacerlo nosotros, y no lo va a hacer más nadie, ¿cierto? A veces, es también hacer conciencia de eso, y cuando lo hacemos conciencia va a doler, seguramente, que duele, ay, yo permití esto. ¿Cómo me ocurrió? ¿Sí? 30 años, 50 de mi vida, 20, pero interesante que ya nos dimos. Silo Mario Luis Rodríguez Cobo. Esta respuesta diferida del ser humano frente a los estímulos inmediatos. Si yo te tiro una pelota, la agarrás, porque si no te va a pegar, ¿no es cierto? O me pones el brazo. Entonces, eso es un estímulo inmediato. Frente a los estímulos inmediatos, este sentido y dirección de su obra respecto a un futuro calculado. Calculado es, quiero hacerme esa casa, quiero comprarme ese vestido, cuánta plata me tengo que juntar. Quiero tal cosa, es calculado. Es un imaginado, puede ser calculado o imaginado. Me imagino, yo cuando era chica me imaginaba que iba a existir la televisión en colores. Siempre me lo imaginé. Cuando existió no lo podía creer. Bueno. Yo me lo imaginaba. Sí, yo me acordé el otro día de esto, cuando estaba... Dice, nos presenta una característica nueva frente al sistema de ideación, la forma de tener ideas, de comportamiento, las conductas y lo que hacemos, y de vida de los exponentes animales. Nos separamos porque el animal hace siempre lo mismo, por instinto, lo tiene grabado. Nosotros podemos hacer cualquier otra cosa, en cualquier otro momento de la vida. Podemos estar haciendo siempre lo mismo y de repente nos damos cuenta, como decía Elizabeth, que eso no nos lleva a ningún lado, o que nos complica, lo hablábamos ayer. Y hago otra cosa de mi vida absolutamente distinta, por comprensión.
Dice, la ampliación del horizonte temporal de la conciencia humana permite a esta retardos frente a los estímulos. Entonces viene la pelota y hago así, pero viene alguien y me dice algo y lo veo con una actitud media rara y veo si salgo corriendo, si me defiendo o me someto, porque no tengo ninguna posibilidad. Tengo como, ¿no? Esa, si me agarra muy desprevenido, no, como un arma, como me agarraron a mí, no. Pero digo, si viene alguien conocido, qué sé yo, y viene en una determinada actitud, yo estoy, viste, atento y voy a ver cómo respondo ante situaciones. Sí. Lo que hablábamos hoy también. A ver, ¿podrías leerlo otra vez? Sí, cómo no. La ampliación del horizonte temporal de la conciencia humana permite a esta retardos frente a los estímulos y ubicación de estos en un espacio mental complejo, que después lo vamos a estudiar eso. Es habilitante para el emplazamiento de deliberaciones, comparaciones y resultantes fuera del campo perceptual inmediato. ¿Qué quiere decir esto? No asumir un botón automático. Exacto. No como los No animalitos. reaccionar como botón automático. Como si fuera como una máquinas, ¿no? Es como estímulo-respuesta. Exacto. Que Un botón automático es reaccionás automáticamente ante algo que te dicen, porque tu inconsciente recibe una palabra que desde algún lugar en tu inconsciente en algún momento tuvo que ver con algo que te dolió. Esa palabra, ese gesto, esa actitud o ese otro te lleva a que naturalmente la actitud respuesta es un botón automático a eso. Lo que acá promueve o permite o quiere lograr es que uno pueda frenar un instante anterior y evaluar desde el lugar de ser persona y no animal, en el sentido de poder programar su reacción, una conducta distinta a ese estímulo que estoy recibiendo. ¿Puede ser así? Sí, es así. Acá lo que dice que el ser humano puede hacer eso. Por eso. No dice que lo hace. No, dice que lo puede hacer. Que lo podemos hacer. Nosotros como seres humanos lo tenemos podríamos esa hacer. capacidad. Claro. Y está relacionado con los 3 tiempos mentales. Esa capacidad que dice Sandra. Eso que acaba de explicar. Muy bien. Entonces, dice, en otras palabras, en el ser humano no existe naturaleza humana. No existe, no es... Dice, a menos que esta naturaleza sea considerada como una capacidad diferente al animal, de estímulo-respuesta, de moverse entre tiempo fuera del horizonte de percepción. Lo que hablábamos antes, el horizonte de percepción es el actual, pero yo tengo memoria y además utilizo. Dice además, el conocimiento más importante para la vida está referido a la comprensión del sufrimiento y a la superación del mismo sufrimiento. Lo importante es distinguir entre dolor físico y sufrimiento mental, que también lo habíamos conversado la vez anterior. También. Lo que intenta permanentemente es avanzar sobre el sufrimiento. Se siente desprotegido, se hace una casa, entonces se protege de los animales, de la lluvia, del clima, de todo. Se siente enfermo y busca ayuda, cosas come en el pasado hasta que encuentra algo que lo ayuda, una medicina. Está siempre, todo el tiempo tratando de resolver ese sufrimiento y ese dolor físico, ¿no? El sufrimiento es mental y el dolor es físico. Bueno, la propuesta que tenemos para hoy de trabajo es intercambio en grupo sobre los tiempos mentales. Primero lo que vamos a hacer es una práctica y observación personal en silencio, sin copiarse, sobre todo sin copiarse. Anotar las percepciones, hacemos silencio y anotamos las percepciones en del momento. Del momento. Claro, lo que sentimos, siento frío, siento calor, qué sé yo. Los recuerdos que me aparecen en el momento, anoto. Y si me surge algo de proyección a futuro. Por ejemplo, me puede surgir, mañana tengo que hacer tal cosa. Ese es el futuro, que puede ser más largo. ¿Se entiende? Algo del pasado me puede surgir sensaciones del momento, tengo hambre, quiero hacer pis.
el tema no me gusta para nada. O sea, las del momento, después las sensaciones de... ¿Cómo serían las preguntas entonces? 3 serían, ¿no? Las preguntas serían... La percepción. No, serían práctica y observación personal en silencio y anotar las percepciones, recuerdos e imaginación que se tiene en 5 minutos. O sea, después lo intercambiamos. Hablen, che. Una alergia, como pero fui a una alergista y supuestamente no tengo nada. Y vos para ahí me agarro una picazón, increíble que, no sé, es todo psicológico. O sea, no sé. ¿Alérgico? A nada, Es un texto textual, ¿no? Sí, es un texto acerca también. del humano, sí. Sí. Y de comentarios del Centro de Estudios de Punta de Vacas. Se sufre por 3 vías: la de la percepción, la del recuerdo y la de la imaginación. ¿Sí? El sufrimiento delata el estado de violencia, violencia que está conectada al temor, temor a perder lo que se tiene, a lo que se ha perdido y a lo que se espera alcanzar. No le corrija al maestro. No, está copiado. Alguien lo tipió mal. Puede ser. No, sí, está bien, a lo que se desespera alcanzar. Sí, Está bien, me deja como estaban las cosas. Sí, me está corrigiendo los textos. A lo que se desespera alcanzar. Se sufre porque no se tiene o porque se tiene temor en general. Temor a la enfermedad, a la pobreza, a la sociedad y a la muerte. La violencia tiene por raíz el deseo. El deseo aparece en distintos grados y formas que van desde la ambición más desmedida hasta las aspiraciones más simples y legítimas. Atendiendo a este punto, por la meditación interna, el ser humano puede reorientar su vida. El deseo motiva la violencia que no queda en el interior de las personas, sino que contamina el medio de relación. También se observa aquí a las distintas formas de violencia, y no solamente a la primaria, que es la violencia física. Desde luego, están además las formas de violencia económica, racial, religiosa, sexual, psicológica, moral y otras más o menos embosadas o disimuladas. ¿Sí? ¿Hay alguna cosa que digan después? Intercambio en grupo. Bueno. Hay algo que no se entendiera acá, fue porque... Les quiero contar una anécdota que me parece así muy clave, dale, así chiquita, dale. de cómo una persona se mete a sufrir y pone a sufrir a otros además. Sí. Y después sufren más todavía, por el deseo. Dale. Te conté el lío del martes, nos citan a las mamás por una travesura de las hijas, no tiene mayor importancia, pero descubran ya que había otra cosa más grande. Resulta que están planeando, todos ustedes saben, para mí esto es nuevo, el viaje de egresados de los grupos de niños el próximo año. Se han armado un lío por el deseo de 3 mamás y sobre todo de una, porque ella tiene aquí metido en la cabeza que quiere el viaje a Córdoba, que cuesta 16.000 mangos. Digamos, ¿no? Que uno se pueda apoyar en esos tiempos para proyectarse de otra manera positivamente para no sufrir. Bueno, y después hay una cosa que es sumamente interesante, que es la intencionalidad humana, que hoy lo vamos a ver medio como rápido quizás, que es el ir hacia. Justamente esa ampliación del horizonte temporal me permite lanzarme a futuro a resolver aquello que no he tenido resuelto, que no he podido resolver. Ir hacia el futuro, a conseguir aquello que no tengo. El ir hacia la intencionalidad. Y por último, tenemos algo que está íntimamente relacionado
con la cosificación del otro, que es lo que estuvimos hablando un poco hoy, que produce una gran violencia. La violencia es nada más ni nada menos, lo podemos conversar si quieren, pero yo les doy un título, después ustedes lo piensan. Es objetivizar al otro, tratarlo al otro como una cosa que para mi propio beneficio. La violencia hacia los demás, no la violencia interna, que es otra, que es la producto del sufrimiento. Como hay muchas formas, ahora las vamos a ver. Pero hay una violencia que es la cosificación del otro. El otro me sirve a mí para mí, que siempre existió en el ser humano. Al otro. Claro. Para ciertas cosas, para tu beneficio. Sí, pero eso sí. Bueno, pero lo hacemos todos. Ojo, guarda, atenti que con esto, porque no es que es una cosa de los otros. No, yo no confirmo. No, también es propia. Ahora que lo nombraste, yo lo pensé también. Eso. Pero digo, la cosificación también produce violencia. La cosificación es vaciar al otro de subjetividad. Perdón, es como la manipulación del otro, eso es. Palabras más menos, ¿no? Más menos. ¿Sabes qué? El otro es un sujeto, con sus características, lo que veníamos charlando. Y yo me apropio de la subjetividad del otro. O sea, como si el otro no existiera, es como si esta botella a mí me sirve para servirme agua porque tengo sed. Entonces saco la intencionalidad del otro, como si el otro... No existiera. No, existe un para mí. El otro es un para mí. Es mi botella. Claro. Es para servirme el agua y yo me la tomo. ¿Viste? No, el otro deja de existir con sus necesidades, con su subjetividad, con su intencionalidad, con su horizonte temporal. No existe. Y yo lo manipulo y lo traigo para mí. Pero eso viene a lo que se ha perdido, a lo que... ¿Qué hiciste acá, Lío? No, desesperar. Que se desespera. De acerca de lo humano. En el taller anterior abordamos el tema de los tiempos mentales en los que se mueve la conciencia humana. Hoy adelantaremos, si nos dan los tiempos, en temas y conocimientos de herramientas que nos permitan avanzar direccionándonos hacia aquello que nos hace felices y libres, siempre entre condiciones. ¿Se entiende eso? Conocimientos de herramientas que nos permitan avanzar direccionándonos hacia aquello que nos hace felices y libres. Bien. Siempre entre condiciones. Claro. Nunca uno tiene la libertad absoluta, ¿o sí? Pregunta. No, eso es otro... No, porque te condicionan algunas cosas, entonces no puedes tener la libertad absoluta. Ajá. Creo yo. ¿Vos qué pensás? ¿Que vos sos libre absolutamente? No, depende de mi mamá, de mis hijos, de que ellos... Sí. Claro, yo dependo de mi jefa, que pueda hacer percepciones, recuerdos, representaciones, abstracciones, etc. Aparecen como los correlatos intencionales de los actos de conciencia. ¿Se entiende eso? Estamos en difícil hoy, ¿eh? Qué complicado. El ¿Qué nada? ¿Es muy complejo esto que estoy diciendo? ¿No? La conciencia, mientras estás leyendo, está tratando de comprender el texto que estás leyendo. Sí. No se puede. Cuando vos. Y hasta tanto esto no suceda, la conciencia no completa su acto. La acción completiva se registra como distensión. ¿Cómo? Y no entendí nada. Bien. Para. Vamos de Lo nuevo. otro sí. Bueno, la conciencia, escúchame, Sí. escucha esto. La conciencia siempre está lanzando actos. Siempre, todo el tiempo, no para. Vos dormís, te vas a la camita y la conciencia sigue buscando resolver un tema. La conciencia sigue tratando de acomodar lo que quedó desacomodado del día. La conciencia se mueve así.
Porque uno a veces se va con esos problemas a la cama, ¿no? Pensando en eso y te dormís después y es como que no descansas. Y a veces encontrás la solución. Muchos científicos, mucha gente ha descubierto cosas en sus sueños. No lo podía resolver en vigilia y va al sueño y alegóricamente, otro día vamos a hablar de todos esos temas, alegóricamente la conciencia le da una representación que después se convierte en la solución del problema. La conciencia siempre está activa, siempre. Hay pocos momentos donde se desconecta, pero siempre está activa. Y la conciencia lo que hace siempre es lanzar actos. Los actos de conciencia son hacia el presente, hacia el pasado o hacia el futuro. Pasado o futuro. Entonces, o hace búsquedas o va hacia adelante sobre lo que tiene que hacer. Y en el momento presente lo hace. ¿En qué momento lo va a hacer? Ahora. Entonces, en el momento presente, la conciencia está haciendo algo todo el tiempo. Algo, una búsqueda hacia atrás, una representación o algo que lo moviliza hacia adelante. Ustedes para venir acá tuvieron que pensar que tenían que venir, a qué hora tenían que estar, ¿no? Sí. Todo, absolutamente todo. Tuvieron que representarse el lugar, la forma de viajar, cómo llegar, con quiénes iban a encontrar. Una imagen. Con distintas imágenes, claro, imágenes diferentes, que son estructuras además, no son imágenes sueltas. Pero todo eso lo vamos a conversar después. Pero lo importante es que nosotros podamos tener estos conceptos, porque si no los tenemos, después cuando vayamos trabajando el autoconocimiento, hay cosas que no sabemos ni de dónde vienen. Necesitamos tener en memoria esto que estamos haciendo en este momento. Sí. ¿Quieres leerte todo desde el principio hasta el final? Dale, hasta donde leíste recién. Dale, vamos. En el taller anterior abordamos el tema de los tiempos mentales en los que se mueve la conciencia humana. Hoy adelantaremos, si nos dan los tiempos, en temas y conocimientos de herramientas que nos permitan avanzar direccionándonos hacia aquello que nos hace felices y libres, siempre entre condiciones. Intencionalidad. Tener la intención de hacer algo, impulsarse a realización de algo. Los objetos de conciencia, percepciones, recuerdos, representaciones, abstracciones, etc., aparecen como los correlatos intencionales de los actos de conciencia. La intencionalidad siempre está lanzada hacia el futuro, lo que se registra como tensión de búsqueda, y también hacia el pasado en la evocación. Así, los tiempos de conciencia se entrecruzan en el instante presente. La conciencia futuriza y recuerda, pero en el momento de la impresión trabaja en presente. En el caso de búsqueda de un recuerdo, cuando el objeto evocado aparece, se hace presente. Y hasta tanto esto no suceda, la conciencia no completa su acto. La acción completiva se registra como distensión. Hasta ahí llegué. Bien. ¿Ahí termina? No, falta. Bueno. ¿Hay algo que no se comprendió de lo que estamos? Hasta ahí de lo que estuvimos hablando. Claro, hasta ahí bien. Bien. Bueno, continuemos. Esta intencionalidad de la conciencia, dirigirse los actos de conciencia hacia determinados objetos, siempre está lanzada hacia el futuro, hacia cosas que deben aparecer. Es muy importante esta actividad Es muy importante esta actividad de futurición del acto de conciencia. La intencionalidad siempre está lanzada hacia el futuro, lo que se registra como tensión de búsqueda. Según Brentano, la conciencia se define por el hecho mismo de ser intencional, direccionada hacia algo, mostrando algo ubicado fuera de ella misma, o sea, presupone un objeto. De tal modo, la intencionalidad otorga significados a la conciencia, dándole sentido. Pero es Husserl, discípulo de Brentano, con quien el estudio de la intencionalidad adquiere un carácter estricto en sus ideas acerca de una fenomenología pura y sus meditaciones cartesianas.
Él consideraba que la conciencia no existe en un vacío subjetivo, sino que es siempre conciencia de algo. La conciencia no solo no puede ser separada del mundo de sus objetos, sino que ella misma constituye ese mundo. De acuerdo a la concepción husserliana, no es posible comprender cómo está construida la realidad, sin comprender a fondo la intencionalidad de la conciencia que construye dicha realidad. Como afirma Silo en la presentación de su libro, Contribuciones al Pensamiento, es Husserl quien abre el camino de la independencia del pensar respecto de la materialidad de los fenómenos. El psicólogo americano R. May define etimológicamente a la intencionalidad como movimiento en dirección a algo, inclinación, tendencia. En uno y otro caso se manifiesta nuestra inclinación, tendencia. Ahí está. Bien, bueno. ¿Lo último se comprendió? ¿O fue? Lo otro que hace la conciencia, lo otro que logra hacer la conciencia, que dice ahí, es muy interesante porque es la que genera los objetos. Por eso dice conciencia. Él consideraba que la conciencia no existe en un vacío subjetivo, sino que es siempre conciencia de algo. Conciencia de algo. Es conciencia sobre algo, o sea, siempre está trabajando sobre algo, pero además lo constituye por experiencia. Yo sé que esta es una taza porque tiene un asa, porque es un agujero acá, porque acá meto líquidos, porque además sé que esta es la taza de mi mamá, que alguien se la regaló, ya tiene más contenidos para mí, no es una taza cualquiera de un bar, es la taza de mi mamá. Claro. Esa es mi mamá. No se ríe, Gisela, no sé por qué. No, bueno, que no es lo mismo que cualquier taza. Esta es una taza que mi mamá compró para uno de los nietos, pero se equivocó, le puso platense y el otro era de Boca, sacó corriendo, entonces volvió con la taza de regalo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Constituye también la materialidad, la objetividad, todo. O sea, le da como significado le da significado a las cosas, no como, le da significado a las cosas. Esto es lo que hace. No solamente está permanentemente lanzando actos de búsquedas hacia atrás, hacia el pasado y hacia el futuro. No estoy espiando lo que no corresponde. Sí, denme eso para acá. ¿Ya está escrita o no? Es la pregunta que les hice. Si mi intención consiste... Bueno, voy de nuevo para arriba. May da un sencillo ejemplo de la vida cotidiana. Sobre la mesa o sobre la pared hay una hoja de papel. Si yo me preparo para escribir algunas notas en la hoja, entonces veré la hoja desde el punto de vista de su limpieza. ¿Ya está escrita o no? Si mi intención consiste en construir con esa hoja un avioncito de juguete para mi nieta, veré la hoja desde el punto de vista de su consistencia. Si en cambio me preparo para dibujar en ella, entonces veré la rugosa textura del papel invitando a mi lápiz y prometiendo hacer unas líneas más interesantes. En cada caso, se trata de la misma hoja de papel y yo soy siempre la misma persona, que reacciona en forma distinta ante ella. Pero sin embargo, veo en este caso 3 hojas completamente diferentes. No, o sea, dependiendo de lo que uno quiere hacer con algo, le da cierta utilidad. Exacto. Eso es lo que está tratando de decir. Claro. Entonces yo constituyo a la hoja, según mi necesidad. ¿Se acuerdan que la otra vez vimos el punto de vista que Gabriel se paró y miró la botella y dijo, yo veo una cosa redondita y una transparente y no sé qué, y adentro hay algo naranja? ¿Se acuerdan que cada uno de nosotros vio el punto de vista de lo que estaba viendo?
Bueno, ese era un punto de vista neutro de lo que estaba viendo. Acá estamos hablando del punto de vista aplicado a una necesidad. Sí. Y ahí mi mirada o esta conciencia constituye al objeto según la necesidad que tengo. Interesante, ¿no? Tiene que ver acá con la intencionalidad, no con la descripción, sino con la intencionalidad. Es un punto de vista aplicado a la intencionalidad. Para escribir algo que uno se recordaba, bueno, a mí me servirá para eso. Como Si querés, yo te firmo si me contás lo de los dibujitos. Ah, bueno. No, estaba grabando. Así que, ¿lo pongo a grabar? Sí, Ok. está ahí. Difícil, ¿no? ¿Viste? Bueno, digo para ver cómo qué es la intencionalidad y cómo se mueve la conciencia, ¿no? Ok, ¿quién va a leer ahora? La existencia humana se da en el mundo. En él comienza, se desarrolla y concluye. Por ahora no tenemos otra posibilidad. Entendemos por mundo a todo aquello distinto al cuerpo. Sin embargo, el existente considera su cuerpo como parte del mundo. Cuerpo y mundo son lo dado, lo fáctico, lo natural. Ejemplo, entre millones de espermatozoides de nuestro padre, el que tenía nuestros genes fecundó un óvulo de nuestra madre. Si otro lo hubiera fecundado, estaríamos hablando con un hermano nuestro. Bueno. El gen campeón. La naturaleza no tiene intenciones propias. Ni el cuerpo ni el mundo poseen conciencia separada. Atribuir una finalidad a la naturaleza puede ser un artificio de comprensión, pero no se deriva legítimamente de este planteo. La naturaleza no puede tener intenciones propias. Esta planta, ese árbol, está allí por alguien los puse allí. No. Estamos derrotados. Sí, fui yo. Perdona que te detenga, ¿no? De acuerdo a ese concepto, Sí. pues a mí siempre me habían dicho, ¿no? Que decían que la naturaleza es sabia. Y ahí me está diciendo que no. Bueno, ahora lo vamos a aclarar. Feliz Navidad a todos. Déjame ver que Sí, Macana me mandé ahí. No entiendo lo que Porque yo de los textos. en el mundo. En él comienza, se desarrolla y concluye. Por ahora no tenemos otra posibilidad. Entendemos por mundo a todo aquello distinto al cuerpo. Sin embargo, el existente considera su cuerpo como parte del mundo. Cuerpo y mundo son lo dado, lo fáctico, lo natural. Ejemplo, entre millones de espermatozoides de nuestro padre, el que tenía nuestros genes fecundó un óvulo de nuestra madre. Si otro lo hubiera fecundado, estaríamos hablando con un hermano nuestro. Bueno. La naturaleza no tiene intenciones propias. Ni el cuerpo ni el mundo poseen conciencia separada. Atribuir una finalidad a la naturaleza puede ser de un artificio de comprensión, pero no se deriva legítimamente de este planteo. La naturaleza no puede tener intenciones propias. Esta planta, ese árbol, está allí por alguien que los puso allí. Mi perra Quita se llama así. Ya saben quién le puso el nombre. Ustedes comprenden que ella sola no toma la decisión de ir al veterinario cuando se siente mal. Puede ser, nunca saben. Está claro, ¿eh? Constituido por intenciones humanas. Las ciudades, los inventos, los avances tecnológicos y científicos, etc., no son naturales, son artificios, no están dados. Fueron generados con otros o para otros. Podríamos ver lo intencional siempre referido a la relación con los demás. Ejemplo, si un animal tiene frío, con el tiempo le crece el pelo, pero un hombre construye una casa y se fabrica ropa. No podemos incluir casa y ropa en el ámbito de lo fáctico. Lo natural, en todo caso, es la cueva, pero no los ladrillos, los mármoles, decoraciones, etc. Solo tiene intención la sociabilidad del mundo. Lo natural es susceptible de ser intencionado, humanizado. Por cierto, que lo social es agente y paciente de humanización de sentido. Muchas cosas que hacemos son por otro, para otro o para uno en relación con otro. Por el contrario, un ermitaño cae rápidamente en lo natural. Lo natural es susceptible de ser humanizado, intencionado.
Vamos construyendo un camino y aparece una montaña, dinamita y túnel y seguimos adelante. El hombre expande su cuerpo natural por su intención. Microscopio, submarino, cohete, telescopio, pinza. Es decir, amplía sus propios sentidos y capacidades mucho más allá de sus límites naturales. Lo social es agente y paciente de humanización de sentido, lo cual actúa sobre el hombre y este sobre lo social. No solo nace, se desarrolla y muere, además de causa y efecto hay interacción, realimentación. ¿Sí? Por consiguiente, la existencia humana es libertad en cuanto a afirmación o negación del mundo. La intencionalidad humana permite afirmar o negar condiciones y por lo tanto no ser simple reflejo de ellas. Dejando de lado las posibilidades de éxito o fracaso, usted afirma o niega el mundo. Uno se encuentra frente a ciertas condiciones de existencia y desde ellas intencionalmente uno afirma o niega, tiene su opción, sí o no, las dos intencionales. A veces se comete el error de ver las condiciones en que uno se encuentra como opciones, pero la alternativa no está en las condiciones, sino en qué hace uno con ellas. Es desde la libertad donde el ser humano elige aceptar o negar las condiciones sociales en que nace, se desarrolla y muere. Nadie puede existir sin confrontarse a las condiciones sociales en que vive y nadie puede dejar de elegir entre ellas. La no elección entre condiciones es también elección. Los resultados de la elección no confirman ni invalidan tal hecho. Estamos tratando el tema de la libertad. Si se elige, no elige. Esta aparente inacción implica elegir no hacer. En definitiva, estoy eligiendo. Muchas veces uno eligió algo y después quedó en inercia. Igual se elige. Sabemos, nos gusta o no, lo que va pasando y siempre tenemos libertad para cambiarlo. Nada impide que hagamos corrimiento o modificaciones en las diferentes situaciones. No, ¿terminó? Todo sí, pero después sigue más cosas. No. Se desarrolla entre condiciones que ponen en social y lo personal las condiciones históricas. La contradicción tiene su correlato personal en el registro de sufrimiento. Por ello, frente a condiciones sociales de contracción, el ser humano individual identifica su sufrimiento con el de los conjuntos sometidos a las mismas condiciones. Si nosotros luchamos contra la contradicción, es porque genera sufrimiento y no por otra cosa. La lucha por la humanización del mundo, natural y social, se acumula y desarrolla en sus resultados como progreso. Se abre paso a la intencionalidad, superando el dolor y el sufrimiento. El progreso es el producto de la lucha por la humanización del mundo. El mundo progresa a medida que el hombre va eliminando la contradicción. A lo largo de la historia y pese a todo tipo de barreras y dificultades, el hombre ha hecho avanzar el progreso. Pero el hecho de que las sociedades se encuentren en distinto nivel de desarrollo no implica un equivalente desarrollo de las condiciones de liberación. Independientemente de las condiciones dadas en una sociedad, en esa sociedad se puede ganar en libertad. Finalmente, la muerte impone su naturalidad a la intencionalidad del ser humano. Es la rebelión frente a este hecho definitivo la que da unidad definitiva al existente. No hay necesidad lógica alguna dentro de este planteo que obliga al ser humano a aceptar el triunfo del absurdo de la natural sobre la intencionalidad y la libertad. Hay una reflexión. Okay. En el comienzo se desarrolla y concluye en el mundo. ¿Algo que decir? Yo puse, por ahora no tenemos otra posibilidad. Cuando vayamos a otros planetas y demás, moriremos en otros lados, naceremos en otros lados. O, claro, si extendemos la vida por siempre, seremos eternos, qué sé yo. Por ahora es así. Entendemos por mundo a todo aquello distinto al cuerpo. Sin embargo, el existente considera su cuerpo como parte del mundo. Cuerpo y mundo son lo dado, lo fáctico, lo natural. Sí. Okay. No voy a repetir lo del hermano. Con mi hermana. Ni el cuerpo ni el mundo poseen conciencia separada. Por lo que explicábamos antes de la conciencia mundo. Es la conciencia la que constituye al mundo. Claro.
y lo comprende, y lo transforma, y lo revisa. Y dele que te dé. Claro. Pero había que hacer primero lo anterior. Atribuir una finalidad a la naturaleza puede ser un artificio de comprensión, pero no se deriva legítimamente de este planteo. Si es la conciencia la que constituye el mundo, no es mi cuerpo natural, es mi conciencia. No es el árbol y el perro, es mi conciencia. Ok. No obstante, el mundo en que se nace es también un mundo social. Constituido por intenciones humanas. Sí. La mesa. Va, a ver, digamos qué hay natural acá. Lo natural que hay dentro de este ámbito. La planta, Sí. Pero eso es de plástico. No, de verdad. No, de de verdad, verdad no. de verdad verdadera, pero alguien la puso ahí intencionalmente. No vino la planta a ponerse ahí. Claro. ¿Qué más hay natural? Nada. Nada. Nuestros cuerpos. Pero no nací acá, lo puse yo. No, claro, lo trajiste vos. Pero es natural. El oxígeno. Sí. No hay más. Que yo sepa, no hay más. Todo lo demás son intenciones humanas. El agua. La traje yo, pero está bien. No hay agua. No hay agua. Hay jugo de fruta natural y hay El café. Bueno. Entonces, todo está constituido por intenciones humanas. Acá explica los inventos, las ciudades, la tecnología, bla, bla, bla. Bueno, no sé. Sí. Solo tiene la intención la sociabilidad del mundo, lo sociable. ¿Eso tiene intención? Obvio. Vivir en sociedad es una intención, es intencional. Y sí. Todo lo social es porque hay muchos. Todo lo constituido socialmente es intencional. Hay intenciones, no de uno, de varios. Claro. Las ciudades. ¿Dónde estaba? Era acá. Sí, lo natural es susceptible a ser intencionado. Entonces yo me voy a una selva y puedo ahí intencionar deshacer otra cosa. De hecho, muchas veces hacemos esos desastres. Sino que además produzco una causa y efectos en esa sociedad por mi interacción con la sociedad. Realimento esa sociedad. Dice, por consiguiente, la existencia humana es libertad en cuanto a afirmación o negación del mundo. Yo puedo negar, decir, no, todo esto no tiene que ver conmigo, me voy a la selva. Eso te haría repiola, dice. Bueno, te vamos a abandonar en medio de la Amazonas. La intencionalidad humana permite afirmar o negar condiciones. O sea, esto que estoy viviendo no es así. No, pero es así. No es así. Claro, no quiero ver la realidad. No quiero ver la realidad. Afirmar o negar condiciones. Por lo tanto, no es un simple reflejo de ella. No es que me miro en un espejo y me devuelve. Que en todo caso me devuelve lo contrario. Porque al revés. Desde la libertad, donde el ser humano elige aceptar o negar las condiciones sociales, yo puedo decir esto, así no me gusta. Yo lo quiero cambiar porque no me hace feliz, no me hace bien. Lo que hablábamos anoche. Pero hay gente que no, por ahí le hace mal y no cambia nada. La mayoría, te diría. Ah. Para ser más clara, Rosa. Sí. A veces querés cambiarlo, pero no se puede. No se puede. Por la situación que estás en ese momento. Ah, claro. Yo no creo en las relaciones sociales en las que nace, se desarrolla y muere. ¿O no? Sí, claro. Yo puedo no hacer nada, pero puedo no aceptarlas. Claro.
Nadie puede existir sin confrontarse con las condiciones sociales. Esto no me gusta. O sí me gusta. Pero hay una confrontación. Más o menos. Más o menos. Esto sí, aquello no. En las que vive y nadie puede elegir, dejar de elegir entre ellas. ¿Elijo esto o elijo esto? Elijo esto porque es lo mejor dentro de lo peor. Elijo esto porque me hace bien. Porque me gusta, qué sé yo. Voy a pintar, voy a hacer cosas que me gustan. Pero siempre se está eligiendo entre condiciones. A vos. Bueno, ahora sí. ¿Dónde pongo el play? No, ya está. Ya está en play, así que. Ok. Bueno, dice así, objetivación, el proceso humano. Necesariamente aquellos se han reducido, la humanidad de otros han provocado con eso nuevo dolor y sufrimiento, reiniciándose en el seno de la sociedad la antigua lucha contra la adversidad natural, pero ahora entre ellos que quieren naturalizar a los otros, a la sociedad y a la historia, y por otra parte los oprimidos que necesitan humanizarse, humanizando al mundo. Por esto, humanizar es salir de la objetivación para afirmar la intencionalidad de todo ser humano y el primado del futuro sobre la situación actual. Es la imagen y representación de un futuro cambio, de un futuro posible, y mejor, que permite la modificación del presente, lo que posibilita toda revolución y todo cambio. Por consiguiente, no basta con la presión de condiciones oprimentes para que se ponga en marcha el cambio, sino que es necesario advertir que tal cambio es posible y depende de la acción humana. Esta lucha no es entre fuerzas mecánicas, no es un reflejo natural, es una lucha entre intenciones humanas. Y esto es precisamente lo que nos permite hablar de opresores y oprimidos, de justos e injustos, de héroes y cobardes. Es lo único que permite practicar con sentido la solidaridad social y el compromiso con la liberación de los discriminados, sean estos mayoría o minoría. En cuanto al sentido de los actos humanos, no creo que se trate de convulsiones sin significado ni de pasiones inútiles que incluyan en el absurdo de la disolución. Creo que el destino de la humanidad está orientado por la intención que, haciéndose una vez más consciente en los pueblos, se abre paso en la dirección a una nación humana universal. Bueno. ¿Se acuerdan que habíamos visto el otro día el tema de carta? ¿Vos estabas? No importa. La existencia humana está abierta al mundo y opera en él intencionalmente. Inclusive puede negarlo radicalmente mediante el suicidio y la destrucción. La existencia es historicidad, de este modo el ser humano es historia social y personal y no naturaleza humana. La naturaleza humana afecta solamente al cuerpo y no a la intencionalidad, que es la que define lo humano. No se es humano por los 70 kilos de proteína más o menos organizada, sino por la intención. Los racismos y discriminaciones se basan en que es la naturaleza del otro la que está mal. La contradicción social es producto de la violencia. Esta violencia se manifiesta como la acción de sumergir al ser humano o a los conjuntos humanos en el mundo de la naturaleza, despojándolo de intencionalidad y, por cierto, de su libertad. Las distintas formas de violencia física, económica, racial y religiosa son expresiones de la negación de lo humano del otro. Referido a la violencia económica, no hay problema con la propiedad. El problema es que se ha instalado un sistema social violentando la libertad humana, negando el mundo del otro, convirtiéndolo en natural. Referido a la violencia física,
el ser humano soy yo. Usted se opone a mis intenciones, así que lo torturo o lo mato. Aquí se evidencia la negación del otro como humano y por eso se le puede hacer cualquier cosa. ¿Hay algún claro? ¿Sí? La apropiación del todo social por una parte no puede ser el tono del todo, erigiéndose en el conjunto mayor. ¿Se entiende esto? Una parte no puede dar el... Una cosa es interpretarse y otra justificarse. Para interpretar el fenómeno debemos tener en cuenta, pero eso no significa justificarlo. Por ejemplo, el machismo, del que tanto hablamos. El sufrimiento personal y social puede ser superado únicamente por la modificación de los factores de violencia que han instalado contradicción en la sociedad, ¿no? Esta lucha por superar el sufrimiento da unidad al ser humano, ya que afirma su intencionalidad negada por otros. Sí, está bien. Tanto en la relación interpersonal como con uno mismo, se podrá eliminar el sufrimiento solamente si se modifican los factores de violencia que están en su base. Y acá hay una definición sobre el tema de la coherencia. Hay dos factores importantes para superar nuestra contradicción: el sufrimiento que deviene de ella y la violencia que genera en mí y en quienes me rodean. Hay dos factores que nos permiten superar esa contradicción, superar el sufrimiento que deviene de la contradicción y superar la violencia que deviene del sufrimiento. Nos referimos a pensar, sentir y hacer en una misma dirección. Y la regla de oro: pensar, sentir y hacer más la regla de oro. Tratar a otros como quieres que te traten. Estamos hablando obviamente de una aspiración querida de autoconocernos para ganar en libertad y alegría, basándonos en mejorar el trato con nosotros mismos y con los demás. Lamentablemente, las situaciones que nos tocan vivir cotidianamente son muy diferentes entre ellas y a veces tenemos compromisos que afrontar donde nuestra unidad se ve seriamente afectada. A veces damos respuestas contradictorias, lamentablemente porque no tenemos posibilidad de dar otro tipo de respuesta o porque no sabemos. Entonces, esto sin duda nos debilita. Por el contrario, cuando logramos hacer algo de acuerdo a nuestras ideas y sentimientos, una gran unidad se apodera de nosotros en la que desearíamos vivir cotidianamente, fortaleciéndonos. Aquí vale entonces la intención de la que estuvimos hablando. Aun cuando las acciones no coincidan al comienzo con mi intención, si esta intención de ser coherente es sostenida, de que hablábamos antes de la dirección, que es importante, sí, además de la intencionalidad, es sostenida, perfeccionada y ampliada, estas imágenes de lo que deseo lograr son referencias firmes que nos dan dirección en toda situación. Y esto no es complicado. Y la pregunta es: ¿cuántas veces hemos orientado nuestra vida para lograr algo en lo que creíamos firmemente? Así que si uno cree en determinadas cosas, puede hacerlo, porque tenemos la prueba de que podemos hacerlo, ¿verdad? Pero dicen, bueno, esto, si querés cortar, vamos a realizar un ejercicio. Ahora sí. Me estoy intimidando en el día de hoy, me pongo un poco es muy fuerte lo que está diciendo. todo lo que dijiste, está bien. Bueno, a ver las cámaras. El trato que uno requiere de los demás. El deseo común es recibir un trato sin violencia y reclamar ayuda para mejorar la propia vida. Esto es válido aún entre los más grandes violentos y explotadores que piden la colaboración de otros para sus intereses injustos. El trato requerido es independiente al trato que uno está dispuesto a dar a los demás. Después está el trato que uno está dispuesto a dar a los demás, que dice: se suele tratar a los otros utilitariamente,
como se hace con los objetos, con las plantas, con los animales. No hablamos del trato exagerado y cruel, porque después de todo, no se destruye a los objetos que se deben utilizar. En todo caso, se cuida de ellos siempre que rindan alguna utilidad hoy o mañana. Sin embargo, hay algunos otros que son llamados los seres queridos, en los que su sufrimiento y su alegría nos produce fuertes conmociones. En ellos se reconoce algo de uno, se los tiende a tratar de un modo como se quisiera ser tratado. Hay pues una diferencia entre los seres queridos y aquellos otros con los que uno no se identifica. Lo que decías de los vecinos. Al ver en algún ámbito o en alguna relación en particular esa división interna que vivo, puedo proponerme descubrir salidas a las situaciones de incoherencia. Y el último ejercicio que no lo hemos hecho es qué tipo de actos nos debilitan. Y acá dice las compulsiones, la incomunicación, el resentimiento, el no hacer lo que me propongo. Pero sería lindo hacer el ejercicio, ¿no? Si quieren. Cada uno no, ahora no. Bueno, pero se lo pueden llevar escrito y lo pueden hacer.